términos de bioseguridad. Todos tenemos que saber, por eso es universal. Esta bioseguridad lo conocen en China, lo conocen en África, lo conocen en Estados Unidos, en América Latina. Lo que quiere decir que estas son normas mundiales, ¿no? ¿Qué tenemos que tener para la bioseguridad? Es el uso de barreras de protección. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personal de salud, inclusive ahora ya no solamente personal de salud, sino aquellos personal que está en riesgo laboral, ¿no? Entonces, el uso de protección quiere decir que es un uso que nos va a proteger al personal, pero también va a ayudar en este caso a proteger al entorno. Entonces, este es uno de los principales. Por eso ustedes han escuchado hoy día, ¿no? La mascarilla, ¿no? ¿Qué quiere decir la mascarilla? Es un equipo de protección personal. Y en laboratorio siempre lo hemos utilizado. Y aparte de eso, todo laboratorio de microbiología y todo laboratorio, y nosotros más bien que somos biólogos, lo que siempre hacemos es impactar al ambiente. ¿Por qué impactamos al ambiente? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar desechos, ¿no? Y en este caso, por eso ahí dice, medidas de eliminación de material contaminado. Es decir, que otra medida de bioseguridad es en este caso trabajar con las medidas, en este caso, de eliminación de material contaminado. Más aún nosotros como somos biólogos, sabemos que nosotros impactamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué material contaminado tenemos en un laboratorio? Los medios de cultivo que hemos utilizado con bacterias, algodones. Oh. ¿Qué pasa? No pasa ya ahora. Uy, se la cagué. ¿Me quiere pasar? Entonces, cuando nosotros hablamos de bioseguridad, tiene un principio básico. ¿Qué significa en este caso? No pasa, ¿verdad? ¿No lo ven que pasa? No, bióloga. Se ha detenido ahorita. Por favor, yo ya, ahorita ya son más de las 9, ya no voy a permitir. Por eso que están entrando, estoy permitiendo y entonces ahí viene. Ya se cortó. Entonces le decía que las medidas de bioseguridad tienen un principio básico. ¿Cuál es el principio básico que nosotros en este caso tenemos? Generalmente no me contagio y no contagio. Es decir, que lo importante es que ustedes no se contagien, pero tampoco generalmente contagien a su entorno. Entonces, este es el principio básico de bioseguridad. No me contagio y no contagio. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender por bioseguridad? Generalmente nosotros debemos entender como una doctrina de comportamiento encaminado a lograr actitudes y conductas que disminuya al riesgo de afecciones. Entonces, ¿quién lo va a lograr esto? La persona. Por decir, ustedes con su actitud, con sus conductas, nosotros vamos a disminuir el riesgo de estas infecciones. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por decir actualmente, con el COVID? Que las personas no tienen actitudes y conductas. Les han dicho a las personas, pónganse mascarilla, tengan distancia social y no lo comprenden. Pero en el laboratorio de microbiología y en cualquier laboratorio biológico, ustedes tienen que tener estas actitudes y conductas. Y eso tienen que aprendérselo como cuando ustedes se levantan y dicen buenos días, ¿no? Son nuestras actitudes y nuestras conductas que nosotros tenemos, en este caso, que trabajar. ¿Dónde se aplica la bioseguridad? Nosotros como estamos en la parte de microbiología, lógico, tenemos que trabajar en el laboratorio microbiológico. ¿Y por qué microbiológico también juega un rol importante? Porque constituye un medio de trabajo especial. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos agentes infecciosos. Nosotros vamos a manipular bacterias, vamos a manipular hongos, vamos a manipular, en este caso, virus. Y entonces nuestro laboratorio es el ambiente de trabajo donde esos microorganismos tienen que estar confinados con la finalidad que no os contaminemos. Entonces, nosotros vamos a ver
la manipulación de estos agentes produce una serie de riesgos a lo que están expuestos el propio trabajador, cercanos a él, el medio ambiente y hasta la comunidad, ¿no? Nosotros primeramente tenemos el personal de salud, de laboratorio. Nosotros vamos a estar en contacto directo con estos agentes y por lo tanto nosotros tenemos que tomar estas medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, estas medidas de bioseguridad son importantes para evitar que nosotros nos contaminemos, porque bioseguridad es vida para nosotros evitar la seguridad por agentes vivos, ¿verdad? Pero asimismo, también el personal colindante con el laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que usted está en el laboratorio y luego salen del laboratorio sin tener las medidas de seguridad del caso y ustedes pueden contaminar al personal que está alrededor del laboratorio. Y miren que si ustedes contaminan a este personal colindante del laboratorio, también pueden contaminar a la comunidad. Por eso yo siempre, si ustedes han escuchado, y nosotros en microbiología somos, como dice, fanáticos del lavado de manos. ¿Ah? Ustedes tenían que entrar a lavarse las manos antes de ingresar, después de salir, tenían que haber el lavado de manos. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos de un laboratorio, no lavamos las manos, nuestras manos han manipulado, aunque tengamos guantes, nuestras manos han manipulado microorganismos. Se van por decir, vamos a suponer que pueden irse a los servicios higiénicos. A veces hay una puerta, tienen que abrir la puerta, ¿verdad? Y entonces sus manos están contaminadas, están llevando la contaminación a ese manubrio. Salen, y entonces otro personal que puede llegar, que no ha estado en el laboratorio, abre esa manivela, se contamina, ¿verdad? Y otro problema que tienen a veces los personal, inclusive los biólogos o los estudiantes de biología, que el mandil, piensan que el mandil es para estar andando por todo el laboratorio, por todos los sitios. El mandil, que nosotros, que es nuestra protección primaria, es para que esté confinado dentro de un laboratorio, ¿verdad? Si nosotros queremos salir a comprar, ese mandil tenemos que sacarlo, ¿verdad? Lavarnos nuestras manos, recién ir, en este caso, para comprar. Pero el mandil tiene que estar confinado dentro del laboratorio. Y otro importante que tenemos que tener en cuenta, que los mandiles son personales, inclusive a veces son desechables. ¿Por qué? Porque estamos en contacto, en este caso, con microorganismos. Entonces, nosotros una vez que, inclusive cuando vayamos a nuestra casa, tenemos nuestro mandil, hay que ponerlo en nuestra bolsita, ¿no? En una bolsita separada de nuestros instrumentos, nuestros libros. ¿Por qué? Porque el mandil se puede haber contaminado y estamos llevando a la contaminación, ¿no? Y entonces vamos a llevar a la comunidad. Imagínense que ustedes salieron del laboratorio, de repente no se lavaron las manos, se van a su colectivo, a su micro, y sus manos están contaminadas, están llevando la contaminación. Llegan a su casa, entonces también abren sus puertas, agarran cualquier cosa que tengan ahí y están llevando. Sus familiares que puedan llegar cualquier cosa o puede agarrar lo mismo que ustedes han agarrado, prácticamente se van a contaminar. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta la comunidad. Entonces, por lo tanto, para nosotros ver la bioseguridad, nosotros es importante hacer evaluación de los agentes infecciosos que tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación de agentes infecciosos que vamos a trabajar en laboratorio. Y esto nos permite valorar los riesgos en laboratorio y también asignar un nivel de contención, ¿sí? Por decir, un nivel de contención en instalaciones, en equipos de protección personal, en prácticas de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos ese nivel de contención, vamos a ver que se va a reducir la exposición del trabajador hasta límites mínimos, de forma que no corra un peligro. Aunque dentro del laboratorio siempre hay que tener en cuenta que el riesgo cero no existe. ¿Y por qué el riesgo cero no existe? Porque a veces el mismo personal puede tener enfermedades o su sistema inmune es muy bajo, aunque nosotros prácticamente tengamos todo limpio, todo confinado. Hay bacterias que inclusive que no son patógenas para nosotros, pero las personas inmunes sí pueden, en este caso, tener este problema, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que el riesgo cero no existe. Entonces, dentro de esto, vamos a clasificar dentro de los agentes de riesgo para evaluar la bioseguridad, los agentes biológicos. ¿Qué viene a ser un agente biológico?
las muestras que tenemos, pues muestras de sangre, orina, fluido, esputo, ¿verdad? Pero dentro de los agentes biológicos también tenemos las bacterias, los hongos, los virus. Los animales en laboratorio de microbiología a veces también se puede trabajar con animales de experimentación. Y entonces estos también son riesgos, ¿no? Por eso a veces cuando nosotros podemos trabajar con un animal de experimentación, tenemos que tener que ir a un bioterio, no comprar cualquier animal, sino un bioterio en donde tienen todas las buenas prácticas en este caso, de crianza de estos animales, ¿verdad? Pero también tenemos en este caso otro tipo de agentes de riesgo, que son agentes físicos y mecánicos, por decir. En un laboratorio podemos tener, por decir, una pipeta rota, ¿verdad? A veces está en la parte superior, a veces en la puntita. ¿Y qué puede hacer esta punta rota, estos vidrios rotos? Que nos podemos lacerar las manos, ¿verdad? A veces ustedes no se dan cuenta y nos dio un pinchazo. Las agujas son también una fuente de contaminación. Nosotros utilizamos jeringas, entonces las agujas también, ¿verdad? Las astillas, por decir, cuando hablamos de bioseguridad no solamente es las bacterias, sino también nuestro entorno, donde nosotros nos sentamos, por decir, de repente tenemos un banco astillado, nos van, en este caso, a lastimar, ¿verdad? Sin embargo, también en la parte mecánica tenemos que ver los equipos dañados o mal instalados, porque si un equipo está mal instalado y no tiene, en este caso, un aislamiento de tierra, nos podemos electrocutar, ¿verdad? Entonces, los equipos también tienen que estar diseñados con la finalidad, en este caso, que no nos pueden causar daño. ¿Qué otro agente podemos tener? Los químicos, pues. Todas nuestras sustancias tóxicas que podamos tener, ¿no? Por si nosotros podemos utilizar un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, utilizamos la lejía, ¿verdad? Podemos utilizar compuestos inflamables. Entonces, tenemos que saber qué sustancias tóxicas vamos a utilizar dentro de los confines de un laboratorio de microbiología. Inclusive, hay sustancias cancerígenas. Hace casi ya 10 años o 15 años prácticamente usamos un aceite de inmersión que tenía compuestos cancerígenos. Y entonces miren lo importante que tiene la bioseguridad. ¿Por qué? Porque a veces, y yo he visto, yo le decía siempre a los alumnos anteriores, he visto que hacen a veces coloraciones, las coloraciones no lo dejan, le dicen lave la lámina y la lámina comienzan a lavarlo con la mano. Entonces miren, todas estas sustancias que nosotros podamos tener pueden ser cancerígenas, pueden ser tóxicas y nos pueden causar tipo de alergias, tipo de enfermedades como el tipo de cáncer. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener, en este caso, las medidas de bioseguridad del caso, ¿verdad? Entonces ahí tienen agentes biológicos, bacterias, hongos, parásitos y virus, ¿no? Más aún aquellos que generalmente están trabajando confinados en ambientes de salud, tenemos mayor riesgo, ¿verdad? Los agentes mecánicos y físicos, les decía, cortadura, la misma temperatura, inclusive dentro de un laboratorio, a veces nosotros utilizamos mandil, mascarilla, y verdaderamente cuando hay mucho calor es insoportable, como se dice, trabajar. Entonces tiene que tener aires acondicionados, pero aires acondicionados en este caso para laboratorio, no es cualquier aire acondicionado. La electricidad tiene que tener sus puntos, tiene que tener para que no pueda causar las radiaciones también. Hay sitios, podemos tener, a veces no nosotros en la universidad, pero en laboratorios que pueden tener a veces tipo de radiaciones y el ruido que a veces también, y mecánicos como ya les indiqué, ¿verdad? Lo importante es que ustedes no se puedan electrocutar. Entonces, no tener, por decir, estar con las manos mojadas y agarrar algo eléctrico porque ustedes se pueden electrocutar, ¿no? Y los equipos deben estar adecuados. Y los químicos también les decía corrosivos, cancerígenos, inflamables. Inclusive ustedes tienen, cuando están en un laboratorio de microbiología, tienen que aprender a separar los productos químicos. No se pueden juntar dos productos químicos que vamos a suponer que tengamos un estrés natural y se pueden caer y pueden causar, en este caso, explosiones, inflamación, ¿no? Y hay que saber cuál no se puede mezclar, ¿no? Entonces, para esto, miren, hay que hacer una evaluación de los agentes, en este caso, biológicos, ¿no? Primeramente, en primer lugar, identificar todos los factores de riesgo, ¿no? Entonces, todos los factores de riesgo que
tenemos que hacer, pueden ser, y por eso dentro de su tarea tienen la identificación de la gente, porque esto es importante que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo voy a trabajar en un laboratorio de microbiología, y ustedes tienen que involucrarse si este microorganismo o este factor o esta bacteria, este virus, hongo, puede estar involucrado en la transmisión de la gente al trabajador o al medio ambiente. Entonces, primeramente tienen que identificar a la gente. Por eso ahí en su tarea, cada grupo tiene un agente específico, no lo van a hacer todo. Por eso al costadito dice el grupo 1 tiene una bacteria, o un hongo, o lo que tienen que saber cómo se transmite este agente, porque la transmisión puede ser a través de la sangre, puede ser a través, por decir, de estornudar, puede ser de repente a través de un rasguño, de repente a través de la ingesta, ¿verdad? Pero también tenemos que ver si esta agente cuán grave nos va a causar. Una cosa es que nos contaminemos de repente con Escherichia coli, y otra cosa es que nos contaminemos, vamos a suponer, con el COVID, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Entonces, ustedes tienen que identificar si en un laboratorio con qué voy a trabajar, ¿no? Tienen que saber si hay profilaxia y si hay tratamiento. En la profilaxia me refiero, en este caso, si hay prevenciones, si hay una vacunación, por eso. Entonces, la transmisión depende del tipo de material también que se manipula, de la actividad del operario que desarrolla y de las posibles vías por las cuales el agente puede penetrar en el hospedador, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, por decir, en donde el aire, el contacto o directo o indirecto nos pueden llevar a la contaminación, en este caso son las enfermedades como la varicela, difteria, rubiola, ¿no? El sarampión, la tosferina, infecciones respiratorias, pues el COVID es donde nosotros tenemos un contacto directo con la persona, ¿verdad? Y por eso es tan difícil hacer este control, porque todos nosotros respiramos, ¿verdad? Una cosa, por decir, vamos a suponer, en alimentos, ¿no? En alimentos no me voy a poner, si la transmisión del microorganismo es por alimentos, no me voy a poner mascarilla, porque me voy a contaminar cuando consumo el alimento. Entonces son diferentes. Entonces eso es importante. Por eso nosotros hemos tenido una epidemia del cólera y no hemos tenido tanta cantidad de muertes como tenemos ahorita por COVID, ¿no? Y a nivel mundial ha habido 7 pandemias del cólera y no ha habido tantas muertes con este COVID. ¿Por qué? Porque en este caso podemos prevenir. Por decir, el hervido de los alimentos, excelente, pero acá no, porque nosotros salimos, estamos en contacto con las personas, respiramos, y ese es el gran problema, ¿verdad? Otro factor que también es por inoculación. Yo le hablaba de la hepatitis B, la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, si yo estoy en un laboratorio, de repente estoy con un paciente que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, le saqué sangre y me pinché, entonces ahí es el gran problema. Por eso tengo que saber si la transmisión puede ser a través de un pinchazo de repente, ¿verdad? O puede ser también contacto directo o indirecto, por decir, por la piel, hay un forúnculo, hay lesiones conjuntivales, por eso está la conjuntivitis, el impétigo, las micosis cutáneas, por decir, es muy frecuente que una persona de repente tiene una onicomicosis, una micosis en la uña, y de repente dice, ¿por qué me he contaminado? Porque a veces se van a las mismas duchas, y en las mismas duchas están las esporas y se contamina con una micosis cutánea. Entonces, vamos a tener que ver cuál grave es la enfermedad, y entonces nosotros tenemos que tener lo que nosotros llamamos, cuanto más severa, más alto será el nivel, en este caso, de contención que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Si ustedes observan ahí, este es el símbolo que nosotros tenemos que ver de bioseguridad. Este es un símbolo universal. Si este símbolo quiere decir que el área donde voy a trabajar es un área restringida, que quiere decir que hay peligro de contaminación y solamente se va a admitir, en este caso, el personal autorizado. Ya sé. Nuevamente se bloquea. Entonces, miren, en este caso, y nuevamente, vamos a tener los agentes biológicos, ya hemos hablado de la profilaxia, ¿no? Dice, en la profilaxia hay que tener en cuenta el riesgo del trabajador con los agentes infecciosos, que decrece cuando existen medidas, en este caso, efectivas, ¿no? Otra vez ya se puso lento. Sí, no pasa. Se ha puesto nuevamente.
Entonces, miren, cuando nosotros trabajamos en un laboratorio de bioseguridad, nosotros tenemos que saber dónde vamos a trabajar. Por decir, si yo voy a trabajar, por decir, en un laboratorio donde estoy trabajando con el virus de la rabia, yo sé que el riesgo es que yo me pueda pinchar, ¿verdad? O cuando yo trabajo. Entonces, ese personal, como profilaxia, ¿qué tiene que hacer? Vacunarse con el virus de la rabia, ¿verdad? Si yo estoy trabajando, por decir, con la parte de la fiebre amarilla, ¿qué tengo que hacer? Vacunarme contra la fiebre amarilla. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es la parte de profilaxia que podamos tener. Y también si hay tratamiento, ¿no? ¿No? Se da a veces situaciones similares que lo anterior, por decir si hay tratamiento o no hay tratamiento. Por decir, ¿el virus de la inmunodeficiencia humana tiene tratamiento? No, ¿verdad? No hay tratamiento. Todavía están buscando la cura. Por decir, ahorita el COVID tiene, a veces tratamiento, sí tiene, hay un tratamiento, pero no todo efectivo, ¿verdad? Entonces, sí, eso es importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. Todavía no pasa. Se puso lento la... Y esta hora está un poco más saturada. Entonces, miren, y acá déjenme que quiero pasarlo. Cuando nosotros trabajamos en este tipo, entonces hay que hacer, en este caso, barreras de contención. Es decir, que nosotros para evitar estos tipos de riesgo, vamos a tener que hacer el tipo de barreras de contención, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la profilaxis, el tratamiento, que decía, si hay antibióticos, antivirales, podemos tener. Y aquí tenemos que ver una cosa. Entonces vamos a clasificar a los agentes biológicos por grupo de riesgos. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el CDC, se han clasificado, en este caso, los grupos de riesgo. Tenemos un grupo de riesgo biológico 1, 2, 3 y 4. Es decir, ¿cuál es el agente biológico del grupo 1? Dice, es poco probable que cause una enfermedad en el hombre sano, no se conocen los factores de virulencia y pueden tener susceptibilidad conocida y estable antimicrobiana. Lo que quiere decir que los agentes biológicos acá no van a causar una enfermedad grave al paciente, a la persona, perdón, ¿verdad? Y nosotros podemos trabajar normalmente, por decir, una E. coli que dice K12, y ustedes seguro han trabajado en esta E. coli 12 y les han hablado en biología, que a veces es muy importante que tenemos en el tracto gastrointestinal, ¿por qué? Porque sintetiza la vitamina K12, ¿verdad? Nosotros trabajamos con un microorganismo que es Saccharomyces cerevisiae. ¿Ustedes saben para qué sirve Saccharomyces cerevisiae? ¿Para la elaboración de qué? Pan. Del pan, del vino, claro, del pan, del vino. Entonces, miren que es un agente que no va a causar enfermedad. Pero yo le decía que no existe un riesgo cero. Pues si las personas inmunodeprimidas, a veces esa E. coli le puede causar daño, ¿verdad? Y pasamos al grupo de riesgo 2, que puede causar una enfermedad al hombre y supone peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague. Es decir, que generalmente está confinado dentro, ¿no? No se va a propagar como el COVID que se propaga, ¿no? Por si un estafilococo epidermides le da al paciente. Es patógena epidermides, salmonella también, una candida albicans también, un virus de la influenza, que la influenza común, que a veces todos los años podemos tener una gripe, ¿verdad? Pero no es como el que tenemos nosotros, ¿verdad? El COVID. Pero ¿qué pasa, verdad? Y que hay un tratamiento, hay una profilaxia en este caso. Y tenemos un grupo de biológico 3 en donde puede causar ya una enfermedad grave al hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores y tiene riesgo de propagarse a la colectividad, ¿no? Sin embargo, también hay un tratamiento eficaz. Puede ocasionar, hay muerte, sí hay muerte, porque este es mucho más grave. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad, es un agente que causa la tuberculosis. Y ustedes ven que hay muchas muertes por tuberculosis, más aún cuando ahora son muy resistentes a los antibióticos, ¿no? Una Salmonella typhi, porque si bien es cierto, le puse en el grupo 2, una Salmonella sp es otro tipo de salmonella que me causa una gastroenteritis, pero la Salmonella typhi es la que me causa la fiebre tifoidea. Un hongo como Histoplasma capsulatum, el virus de la hepatitis B, el virus de la influencia H1N1, que eso hay que tener mucho cuidado también, porque fue otro gran problema que tuvimos, ¿no? Pero sin embargo ya tenemos una vacuna, ¿verdad? Y el agente biológico 4 es aquel que causando una enfermedad grave al hombre expone riesgo peligro, y con mucha probabilidad se propague a la colectividad
sin que exista generalmente profilaxis, ¿no? Pues si el virus del ébola, ustedes han escuchado el virus del ébola que fue hace como 4 años, hubo gran problema, ¿no? En España, en África, ¿verdad? Porque no hay un tipo de tratamiento. Un hantavirus, ¿no? Por decir, el virus de la inmunodeficiencia humana está dentro de esto. Entonces, para esto, si hemos visto los riesgos biológicos 1, 2, 3, entonces vamos a utilizar también diferentes, en este caso, niveles de bioseguridad. Y para estos niveles de bioseguridad también se van a clasificar en los laboratorios. Vamos a tener laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio 4. Entonces, en el laboratorio 1, nosotros vamos a tener el laboratorio de enseñanza, es lo que nosotros vamos a utilizar, por decir, en nuestros laboratorios, ¿verdad? Ahí no tenemos cabina de bioseguridad, pero sí tenemos cabina de flujo laminar, que es otra cosa con cabinas de bioseguridad, ¿no? Dice, equipos de seguridad en sentido de que no tenemos aires diferentes, podemos trabajar en una mesa de laboratorio descubierta, ¿verdad? El riesgo 2 ya es un nivel básico, en donde se trabaja en este caso ya en la parte primaria de salud, en un hospital primario, se trabaja en mesas de laboratorio al juego, pero se usa una cámara de bioseguridad. Le decía en el riesgo 1, una cámara de flujo laminar. En el riesgo 2 ya comenzamos a utilizar cámaras de bioseguridad, ¿no? Y ahí esa cámara de bioseguridad es de tipo 1. Luego viene el riesgo 3, que es un laboratorio también de contención, que se hace diagnósticos especiales. Ahí se tiene que trabajar dentro de una cámara de bioseguridad. No se puede trabajar, en este caso, en una mesa al descubierto, ¿no? ¿Por qué? Un ejemplo de esto es Mycobacterium tuberculosis. Ustedes, Mycobacterium, la muestra de Mycobacterium no lo pueden utilizar en mesas abiertas. Tiene que estar dentro de una cabina de bioseguridad. Y de una cabina de bioseguridad tipo 2 que podemos trabajar aquí. Y el riesgo 4 es un laboratorio de máxima seguridad. Son medidas extremas de aislamiento de patógenos. Por decir, ahí hay aire generalmente filtrante, es decir, que uno ingresa, el aire no sale fuera de ese recinto, ¿no? Y ahí se utiliza una cámara de bioseguridad tipo 3. Y la ropa que utilizamos es ropa de presión especial con aire filtrado. Por eso ahí parecen astronautas aquellos los que ingresan ahí, ¿no? Entonces, toda la ropa tiene que estar confinada a un laboratorio. Solamente en el Perú tenemos el Instituto Nacional de Salud, hay un laboratorio de este tipo de nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos problemas cuando, justo en el problema del ébola, entonces recién, en este caso, se ha creado este nivel de contención primaria. Y para todo el problema que se trabaja ahora con el tipo de COVID. Entonces, ¿cuáles son las barreras de contención que vamos a tener? Vamos a tener contención primaria, que es aquella que protege al personal y al ambiente interno del agente biológico. Para esto tenemos que trabajar en prácticas y técnicas de laboratorio estándar, tenemos que tener un equipo de protección personal y tenemos que tener cabinas de seguridad biológica e inmunización. Esa es nuestra contención primaria. Esta inmunización, le decía, son las vacunas. Si yo le decía, si yo voy a trabajar en un laboratorio de rabia y tengo que vacunar. Es una contención primaria. Y cuando hablamos de contención secundaria, es aquel que se va a referir al ambiente, ¿no? Protege al ambiente externo del agente biológico. Y por lo tanto, esto está diseñado para la construcción de un laboratorio. Diseño de construcción y laboratorio. Y por eso los laboratorios siempre tienen que estar alejados de las aulas teóricas. Inclusive en los hospitales, los laboratorios tienen que estar alejados de las áreas donde están internas los pacientes, ¿no? Tenemos que evitar que el agente biológico no se pueda contaminar. Entonces, la primera barrera primaria constituye la primera línea de defensa cuando se manipulan materiales, tanto biológicos, químicos o físicos. Y se considera barreras de contención primaria el equipo de protección personal. ¿Cuál es nuestro equipo de protección personal? Ya les he dicho más o menos. ¿Qué están utilizando hoy día? Una mascarilla, ¿verdad? Es un equipo de protección personal. Pero el equipo de protección personal es lo que nos vamos a colocar nosotros, ¿verdad? Nuestra higiene también es un equipo, vamos a trabajar. Entonces, mascarillas, lentes, gorros, vamos a trabajar. Tenemos que tener las cabinas de bioseguridad, tenemos que ver técnicas de laboratorio estándar y normas de higiene personal, tenemos que ver la inmunización y esterilización y desinfección de instrumentos, ¿no?
Entonces ahí tenemos todo nuestro equipo de protección personal, que es el gorro, los anteojos, las mascarillas, los guantes, el calzado fuerte que tenemos que tener acá, ¿no? Si bien es cierto, ustedes no se van a colocar en un laboratorio en la universidad de este tipo, pero sí es importante que ustedes cuando vamos a un laboratorio no usar sandalias, porque las sandalias están descubiertas. eh, es bueno utilizar de repente un tipo de zapatillas, un material en donde no pueda pasar. Vamos a suponer que se derrame la muestra biológica que estuvo ahí. Si ustedes están con unas zapatillas, esas de lona, generalmente va a atravesar, o de tela más o menos, ¿verdad? Entonces, el calzado tiene que ser fuerte. Por decir, nosotros las mujeres no debemos utilizar calzado con taco. ¿Por qué? Porque nos podemos caer, es un riesgo. Entonces, hay que utilizar un calzado fuerte, un calzado bajo, ¿no? Entonces, estos son los equipos. Los mandiles generalmente se recomiendan, hoy en día se está recomendando que sean desechables. Nosotros tenemos nuestra bata, pero la bata tiene que estar cerrada desde el botón de arriba hasta abajo. Hoy día a veces ya nos está utilizando estas batas con estos botones gruesos, grandes. ¿Por qué? Porque los botones generalmente a veces podemos pasar por algo y de repente el botón se puede enganchar. Y al engancharse podemos botar muchas cosas, nos podemos caer nosotros también. Inclusive ahora las batas están realizando para la parte de atrás, solamente con tiritas. ¿Sí? Entonces, eso es un factor importante, miren, que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos los diferentes tipos de mascarilla y creo que ahora ya ustedes a través de internet ha habido los diferentes tipos de mascarillas que vamos a utilizar, lentes de seguridad. ¿Y para qué en laboratorio utilizamos estas lentes de seguridad? Para evitar la contaminación principalmente que vaya a través de la conjuntiva, ¿no? Porque nosotros podemos manipular y a veces unas gotitas se pueden entrar. Los respiradores también. Nosotros utilizamos una mascarilla que es la mascarilla quirúrgica, que normalmente se utiliza, pero cuando vamos a utilizar microorganismos que son patógenos y principalmente del grupo 3, utilizamos el respirador número 95. ¿Por decir para qué? Para micobacterias. ¿Sí? Entonces, ese respirador nosotros lo utilizamos, que se puede, antes lo desechábamos cada vez que, a veces decíamos, bueno, puede durar 1 o 2 semanas si lo trabajan adecuadamente, ahora se está utilizando, ustedes saben que se ha puesto tan escaso, este respirador costaba 6 soles, ¿no? Y ahora llegó a costar hasta 100 soles cada respirador, que es un abuso en este tipo de pandemia, pero bueno, ya bajaron felizmente, ya podemos tener al menos este tipo de mascarillas, ¿no? Pero es importante saber en dónde vamos a utilizar este tipo, ¿no? Bueno, ahí tiene esta mascarilla quirúrgica que les decía, que tiene una capa de propileno tejido, ¿no? A prueba de fuga, ¿no? Tiene una capa intermedia, tiene los bordes, en este caso, termosellados, ¿no? En este caso, tiene una capa de contacto con la piel, también la nariz evitando salpicaduras de fluido, y tiene una fila de ajuste, ¿no? Y ahí también hay que, bueno, resaltar que a veces, dependiendo, a veces tenemos una carita más gordita, una carita más flaquita, y las mascarillas deben estar bien ajustaditas, ¿no? Siempre es bueno que a ustedes ayuden a ajustar este tipo de mascarillas, porque a veces nos queda flojo, entonces hay que darle un poquito atrásito, para que queden bien pegaditas, ¿no? Y en la parte de arriba viene como un alambrecito, ¿no? Que tiene para que nosotros pueda estar pegado bien, en este caso, a la parte nasal, ¿no? Y esta es la mascarilla número 95, que viene sus proveedores, ¿no? ¿Qué tipo de filtro tiene? El Nioch es el número 95, pero hay ahora una K95, hay hay japonesas, hay coreanas, y ese modelo va a venir. Pero el número 95 nos está protegiendo, ¿por qué? Porque generalmente no permite pasar partículas mayores de 0,3 micrometros, ¿no? Entonces, esta es la forma como ustedes van a colocarse. Pueden venir con liguita, pueden venir en este caso, con cintas. Entonces, primero tienen que agarrar bien encima miren, la cinta tiene que ir, una de las primeras cintas encima de la oreja, ¿no? Y la otra por debajo de la oreja. Con la finalidad, en este caso, que ustedes pueden observar aquí, que esto nos ajuste toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos tener. Y cuando nosotros vemos en este caso la número 95, miren cómo es la forma de trabajar, ¿no? Con nuestra mano, agarrarlo, colocarlo bien. La primera liguilla que tiene ahí, generalmente se coloca lo primero,
¿no? Y ustedes van a ver que, miren, también la liga está por encima de la oreja. Y luego van a comenzar la otra y está por debajo. Y ustedes se ponen, se ajustan, ¿no? Entonces tienen que ajustarse bien para poder trabajar. La mascarilla no se pone por cualquier cosa, ¿eh? Ujú. ¿Qué tipo de guantes podemos utilizar? En los laboratorios tenemos diferentes tipos de guantes. Guante de látex.